Bueno, muy buenas tardes a todos. Y hoy nos toca charlar de un tema un poco agrio tal vez, pero que entiendo yo que es tiempo de poner sobre la mesa, de abrirlo a la comunidad de las telecomunicaciones, que es el proceso que viene transitando, a mi juicio casi de extinción, de la ingeniería de telecomunicaciones de campo. Entonces nos vamos a adentrar un poco en la problemática de la ingeniería de telecomunicaciones en general, para poder luego ver las consideraciones que llevan, a mi juicio, a un achicamiento peligroso de la especialidad, el cual entiendo deberíamos debatir para tratar de revertirlo atendiendo las necesidades que tiene el país en esta materia. La verdad es que el título no fue pensado ni para provocar, ni para atraer gente. No tiene nada de novedoso, la verdad, esto es un proceso que lleva prácticamente 20 años en un país con una gran tradición de ingeniería de telecomunicaciones de campo. Así que vamos a analizar un poco cuál es el problema y qué nos ha llevado hasta allí. Como en general no es la primera vez que hablo de esto y he cosechado algunas reacciones un poco intempestivas, lo que va a caracterizar esta presentación son los datos, los números duros, las estadísticas, porque si no, parece que es toda una cosa opinable, una suerte de me parecismo, una suerte del deseo, y vamos a discutir sobre los datos duros para poder construir algún nivel de solución. Primero, una definición. ¿Qué es la ingeniería de telecomunicaciones de campo? Bueno, en principio, en su faz técnica, no difiere nada de un trabajo de telecomunicaciones en una gran ciudad, en una organización, al alcance de facilidades logísticas, de recurso humano, pero llevada a los extremos. Es la última milla de la ingeniería. Esto puede ser extremos de la organización o a los extremos del país. Es decir, en lugares donde la tarea se desarrolla sin todas estas facilidades. El ingeniero de campo es una persona que tiene que estar preparado para sobrevivir, digamos, en condiciones no tan amenas como la de una ciudad, donde la oficina tiene como techo el cielo, como piso la tierra, donde puede haber mosquitos, donde es difícil de llegar, donde no hay jornada laboral, uno no puede terminar a una hora y se va, es a terminar, y donde hay que lidiar con muchos inconvenientes, estar con la ropa adecuada, estar con las herramientas adecuadas. Hay que estar preparado para desarrollar una tarea en un entorno que no es muy amigable. La escasez de estas personas también es a nivel mundial, pero aquí se ha hecho muy profundo de manera notoria y vamos a tratar de explicar por qué. Tenemos, como siempre, en cualquier proceso, digamos, la oferta y la demanda, es decir, la oferta de ingenieros de telecomunicaciones viene de la universidad y la demanda es el sector público-privado, donde del lado privado está la ingeniería asalariada y la ingeniería libre, y del lado público están los organismos en general y el complejo científico-tecnológico. Tenemos una oferta en la universidad, generamos ingenieros de telecomunicaciones y de ahí una porción, por cierto, muy minoritaria, va a dedicarse a las tareas de campo. Para ir a los números duros, vamos a ver, esto es un gráfico, ahora vamos a ver la serie, ¿sí? Numérica. Tenemos la ingeniería informática en las curvas de arriba, en el medio tenemos las ingenierías electrónicas y abajo de todo las ingenierías en telecomunicaciones. En todos los casos aglutina, digamos, los egresados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Córdoba, y de la provincia de Buenos Aires, que son las tres áreas geográficas que aglutinan más del 90% del egreso. A simple vista puede verse que los informáticos llevan una gran ventaja en cuanto al número de egresados, le siguen los electrónicos y muy por debajo los ingenieros de telecomunicaciones. Vamos a ver los números que son sorprendentes. Fíjense, las tres líneas superiores aglutinan los informáticos de estas tres regiones del país, aproximadamente 2000, en el año 2017, que es la última estadística, pueden ver ahí la serie histórica, no difiere mucho. Las tres líneas centrales son las de ingeniería electrónica, que podrán aglutinar aproximadamente entre 700 y 800 egresados, y fíjense los egresados de telecomunicaciones. ¿Sí? Estamos hablando de números por debajo de la decena en muchos casos. ¿Sí? En total ahí sumarán 50 y tantos. Es decir, la oferta en sí es baja. Ya tenemos un primer problema.
¿sí? Si bien hay casas de estudio en las 3 zonas geográficas que están ahí, evidentemente, por razones que trataremos de desentrañar, esto no tiene un interés. Fíjense si focalizamos en el área metropolitana de Buenos Aires, ahí están las facultades y las casas de estudio citadas, ¿sí? Ahí tenemos los egresos, es una tasa bajísima. Hay que sumarle, por ejemplo, que el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina lamentablemente no dicta más la carrera. Es cierto, se han sumado otras casas de estudio, la UCA, por ejemplo, ¿sí? Pero estos son los niveles de egreso que tenemos. Insisto, esto es el AMBA. Y estoy hablando de telecomunicaciones, no de electrónica, ¿sí? Quiero ser muy específico. Fíjense lo que pasa con la ingeniería electrónica en la ciudad de Buenos Aires. Aquí tenemos una oferta mucho más grande, público-privada. Sin embargo, en electrónica tampoco el número es muy grande. Lo que es interesante ver de este gráfico, que todo lo que es el área metropolitana, hasta hace pocos años, digamos, el mercado de los ingenieros en electrónica estaba repartido mayoritariamente por la Universidad Tecnológica Nacional, que recibe aportes también de sus regionales, AEDO y Avellaneda, es decir, es el mayor aportante de ingenieros electrónicos, y después la Universidad de Buenos Aires. Bueno, eso ha dejado de suceder, digamos, y el marco es más variopinto, hay una mayoría de ingenieros de UTN, pero después la cosa está más repartida, ¿sí? Es para otra ponencia contar un poco qué está sucediendo con los ingenieros de la Universidad de Buenos Aires, que en general van al complejo científico-tecnológico y a los organismos públicos, ¿sí? Mayoritariamente. ¿Sí? En los lugares asalariados o de ingeniería libre, ahí ya aparecen las otras casas de estudio. Sin embargo, estamos hablando de muy pocos egresados. Esto se puede ver también con la matriculación, porque para ejercer hay que matricularse, también es muy baja, tanto en electrónica como en telecomunicaciones. Veamos qué pasa con la demanda. Porque una de las causas, de los argumentos sencillos que hay de por qué no se estudia una carrera es porque no se consigue empleo o porque el salario es bajo. Esos son los dos argumentos que en general se le dice al alumnado, ¿no? Yo soy docente en UBA desde hace muchos años, del último año, y en general los docentes de último año siempre nos ocultan los alumnos de, bueno, el mercado, dónde se puede trabajar y demás, y la respuesta que se le suele dar sobre el tema de telecomunicaciones es, bueno, es una especialidad que no interesa, que no hay demanda, que no se paga bien, y que por lo tanto hay que ir buscando por el lado del control, la informática fundamentalmente. Bueno, esto no es cierto. Esto no es cierto y lo vamos a ver aquí. Entonces, sobre la demanda, esto es un estudio de ADECO, está catalogada como empleabilidad alta, la más alta de todas las demandas. Ahí está la ingeniería de telecomunicaciones. Otra cosa que no se sabe mucho y es importante que se conozca, el 60% de la ingeniería libre registrada, es decir, de ingenieros matriculados con encomienda, desde hace 10 años son trabajos de radiaciones no ionizantes, es decir, telecomunicaciones. Hace 10 años no hay ninguna materia de radiación no ionizante en las carreras de grado. Esto es telecomunicaciones pura. Y fíjense que hay ejercicio y hay demanda. Sin embargo, no tenemos estudiantes. Algo nos está pasando con lo que nosotros les estamos comunicando a los estudiantes, por lo cual no están viendo que hay una porción del mercado que está en buena parte vacante, y ahora lo vamos a ver. ¿Qué nos pasó? ¿Cuáles son las razones? Si hay demanda, si se paga bien, si la ingeniería libre está ocupada mayoritariamente por trabajos de telecomunicaciones. Yo comento unos datos de hoy. El Consejo Profesional tiene un canal de YouTube donde se han expuesto casi 40 conferencias durante toda la pandemia de diversos temas, ¿sí?, de la especialidad, ¿no?, de electrónica y de telecomunicaciones. Y fíjense, yo pedí las visualizaciones. La digamos, conferencia más vista con 274 visualizaciones es de radiación ionizante. La que le sigue con 181 es de informática, la tercera de la empresa LIA por el acceso al espacio y la cuarta de Smart Cities. Fíjense que es muy variado, sin embargo, la
el porcentaje mayor de visualizaciones se lo lleva un tema de telecomunicaciones. No se puede decir que no hay interés, porque eso es falso. Veamos las causas que podemos empezar a ver. Primero es el problema de la convergencia. Es la convergencia que en lo que es toda la tecnología TIC se lleva entre un 70 y 80% más de gestión de datos. Es decir, que las áreas de radio, las áreas de RF, las áreas de hardware ocupan el 10 o el 20% de la industria de la convergencia. Bueno, claramente con una demanda de un 80%, eso se lleva los informáticos, los electrónicos y los ingenieros de telecomunicaciones, ¿no? Es como la salida fácil para encontrar empleo. Ahora, lo cierto, esto es muy importante, es que si ponemos el ojo en el 15, 20 o 30% del sector de la convergencia vinculado a la capa física, a la RF, al hardware, eso está prácticamente vacante, en general ocupado por ingenieros ya de mucha experiencia, que no encuentran a ingenieros jóvenes interesados en eso. Es decir, estamos en una situación donde hay alta demanda, la convergencia va a crecer, y sin embargo, ese sector, insisto, depende de la organización, ese porcentaje vinculado a las radiocomunicaciones está prácticamente vacante y a punto de colapsar. Y ni hablar si esas tareas no son en una oficina o una ciudad, son de campo. La situación aún es más crítica. Después está el problema insisto, en este periodo de 20 años, de una reconversión, cierre de carreras de telecomunicaciones. ¿Sí? En el mundo privado hubo algunas reconversiones por problema de matrícula, no se puede sostener una carrera para tan pocos alumnos, otras han cerrado, el caso de materias que han perdido el docente y se han cerrado, quizás uno de los casos conocidos sea en la Tecnológica de Buenos Aires, cuando se jubiló el ingeniero Gambirassi, que daba radares, un excelente profesional en el mundo del radar, la cátedra se cerró, ¿no? Entonces eso no realimenta claramente la especialidad. Aquí sí tenemos algunas noticias buenas para dar. La Universidad Nacional de La Plata, históricamente proveedora de ingenieros de telecomunicaciones, después reconvertida en electrónica, volvió hace 3 años a poner la carrera de telecomunicaciones. Así que ahí hay estudiantes que están haciendo su carrera, que esperamos en 3, 4, 5 años más pueda hacer un egreso, y eso es una gran noticia. Algo similar pasa con la Universidad Nacional de Lanús, que el año que viene va a abrir la carrera. Son buenas noticias. Pero, estas carreras se van a encontrar con un desafío. Al no tener las materias básicas del área, digamos, de hardware y de RF, están citadas líneas, antenas, propagación, radar, microondas, especialistas que las puedan dar, no porque nadie quiera, es porque ya los especialistas son pocos. Ahí hay un problema de embudo, es decir, si yo tengo la antena, debe haber 5 o 6 especialistas a nivel país, yo debo encontrar uno que quiera venir a dar clase a mi universidad. Y eso no siempre pasa, por diversas razones. Y entonces, ¿cómo termina esa historia? Bueno, cubren el hueco con alguien, con un voluntario, interesado, alguien que le interese un poquito meterse, pero no un especialista. Y eso no realimenta la solución, realimenta el problema, porque una manera de colectar interés es poner en estas materias a gente con experiencia que pueda transmitir de qué se trata esto y el entusiasmo. Y eso cuesta mucho. Si bien yo celebro que se creen carreras, que es muy importante, hay que hacer un esfuerzo enorme en conseguir especialistas que cubran estos lugares. Y si no los hubiera, porque podría ser, habrá que recurrir a lo que pasó en los años 50 y 60, donde se mandaron a formar a los especialistas al exterior. Podría suceder. Yo vengo de un laboratorio que fue fundado por especialistas que se trajeron del exterior. Entonces eso no es una vergüenza, es una solución posible si realmente no tengo especialistas. Pero lo que no puedo dejar es que la especialidad se muera, porque claramente se necesita. Hay otra razón que no ayudó a que esta situación se revierta, que es esta suerte de reperfilamiento que tuvieron muchas carreras, ¿no?, de telecomunicaciones o electrónica. Es decir, muchas casas de estudio decidieron reconvertirse a una suerte de lógica de
Facultad de Ciencias Básicas, donde lo que importaba es tener doctores y papers y investigación, y eso fue dejando de lado a la ingeniería real. Fue dejando de lado porque para obtener un cargo había que ser doctor, para ganar un proyecto había que ser doctor, y evidentemente una persona que lleva 20 años ejerciendo la ingeniería de campo, viene a la universidad, no tiene eso, no aplica, queda fuera. Y eso es cuando la universidad le empieza a cerrar la puerta a la ingeniería real. Es decir, va a llegar un momento donde nos debemos cuestionar si 20 años de carrera docente pesan más que 20 años de ejercicio de ingeniería. Esto es muy incómodo, pero es necesario plantearlo. Si no, no podemos dar vuelta, porque los 20 años de carrera docente nos han traído hasta acá. Hemos dejado afuera a las personas de la ingeniería real. Inclusive, de cuando yo era alumno, no soy Matusalén, había cosas maravillosas que eran las visitas. En mi caso, en la materia de televisión, nos llevaron al Canal 13. En las materias de radioenlace, el ingeniero Pascual, lamentablemente no está entre nosotros, un gigante de ingeniería de campo, nos llevó al centro de tráfico aéreo de Ezeiza, y ahí vimos lo que eran los radares, las radioayudas. Eso permitió tener contacto. Ni siquiera se está haciendo eso. Entonces, esta idea del reperfilamiento, de considerar más a los docentes de la casa, ¿sí?, que a los docentes part-time, que son las personas que traen su conocimiento desde afuera, sea adquirido afuera del país o afuera de la universidad. Entonces, el docente part-time, que es mayoritario en las casas de estudio público, digamos, debería tener otra mirada, porque es el hombre que tiene conocimiento que no tenemos dentro y que se ha formado por fuera. Y otra vez, ahí empieza una suerte de academicismo rígido que en los casos de ingeniería dejan afuera una parte muy importante. Imagínense esto llevado a un ingeniero de campo que se acerque a tratar de acercar, valga la redundancia, sus experiencias. Y finalmente, una pregunta por ahí de carácter casi filosófico, que se suele hacer, ¿qué ve la academia de la ingeniería real? Bueno, si esto lo bajamos al terreno, deberíamos preguntarnos quiénes son los que están viendo la ingeniería real. ¿Están capacitados para eso? Es decir, ¿qué ve la casa de estudio de lo que pasa afuera? ¿Sí? Es necesario tener un contacto más directo por fuera de la coctelería, por fuera del convenismo. No tenemos convenio, no, dejemos los convenios. ¿Quién está de la ingeniería real acá? ¿Qué personas que tengan ejercicio, experiencia, que nos puedan contar qué pasa por fuera? Bueno, yo creo que es un planteo que está ausente y que esta presentación intenta llamar a la mesa a que se puedan debatir estas cosas. ¿Qué pasa con la ingeniería de campo? Bueno, es bastante sencillo, es un subconjunto pequeño, muy pequeño, de la ingeniería de telecomunicaciones, cuyos problemas acabamos de ver. Imaginémonos qué pasa con la ingeniería de campo. Prácticamente extinguida, digamos, porque primero no hay una realimentación adentro de las casas de estudio y después hay todo, digamos, una serie de normas que, por ejemplo, en el sector público ha impedido los despliegues, ¿sí?, por temas de viáticos, logística. Hay todo un problema, y un problema cultural que cuesta mucho desplegar un hombre, ¿sí?, llevarlo a los extremos. ¿Sí? A veces no se le reconoce el trabajo en el sentido de se le reconoce una jornada laboral y el hombre está 24 horas trabajando. Son problemas más administrativos, pero que terminan un poco de no hacer atractiva la especialidad. Entonces, finalmente yo me permito volcar, ¿sí?, algunas necesidades para establecer el debate, son las que yo pienso, deben enriquecerse, deben discutirse, pero es necesario iniciar el debate. La primera de las necesidades es establecer las condiciones iniciales del problema, ¿no? Sin ningún tipo de interés de, ojo, ¿cómo voy a quedar yo? Etc. Bueno, este es el problema que tenemos poquísimos egresados, ¿qué cuerpo docente tenemos? ¿Es el cuerpo docente necesario, atractivo? Bueno, si no lo tenemos, busquémoslo, pero fijar cuál es la realidad que tenemos. Sin eso va a ser imposible construir algún tipo de solución. La necesidad urgente de alguna solución de corto plazo para dar respuesta a las cosas que están pasando, porque nosotros estamos hablando acá, hay mucho webinar, hay mucho teleconferencia,
Pero bueno, la Argentina de hoy, por ejemplo, tiene prácticamente 30 y pico de radares desplegados funcionando en este momento. Y cuando yo empecé en la especialidad, había 4 radares. Hace 20 años. En 20 años no tuvimos más especialistas. Es decir, que tenemos un problema grande. La Argentina, por suerte, ha crecido en esto y en otras cosas, con sistemas desplegados. En el mundo de las ciencias de la Tierra, hay grandes potencias que están poniendo muchísimo dinero en instalaciones fijas de altísima complejidad para vigilar el espacio profundo. Bueno, y necesitamos profesionales que se desplieguen a lugares bastante inhóspitos. No está pasando. Necesitamos que eso suceda. Tenemos que poder reflexionar con acción, ¿sí?, en ver qué hacemos con la ingeniería real dentro de las carreras. Digamos. Tenemos que ver cómo hacerlo. No puede ser que nos quedemos con el doctor, el paper, el laboratorio amosado con la madera lustrada y la carrera docente y dejemos la ingeniería real afuera. No es un lujo que la Argentina se pueda permitir. Bueno, tenemos que ver cómo incorporarlo en serio, digamos. Cómo tender la mano a ese hombre que viene con lo que está pasando. Eso tiene que pasar. Porque finalmente, sin maestros, no vamos a tener discípulos. Y a esa situación llegamos hace tiempo, no es que vamos a llegar. En muchas de las materias que ahí se han planteado, ya los maestros se están jubilando, ya los maestros no tienen ganas de enseñar. Bueno, algo hay que hacer. Finalmente, para agradecer su atención y con esta diapositiva de Cabo Raso, donde se iba a hacer las pruebas del misil Cóndor 2, aprovecho para recordar a los gigantes ingenieros de campo que tuvo la Argentina, que permitieron las comunicaciones en la navegación, Radio Pacheco, Transradio, los sistemas desplegados de radares, los sistemas de radio nacional por todo el país, los enlaces troposféricos, el Plan Soberanía, Balcarce, Bosque Alegre, toda la cohetería con su telemetría asociada. Realmente tenemos una riquísima historia que no nos podemos dejar el lujo de perder. Muchísimas gracias. Espero hayan disfrutado esta charla.